Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Hoy vamos a aprender juntos acerca de cómo nuestro país se organizó para ser una nación entre los años 1852 y 1880. Nos referiremos a este periodo de tiempo como la modernidad. Mencionaremos a diferentes gobernantes y figuras que se destacaron en ese momento por sus decisiones y hazañas, las cuales marcaron el curso de nuestro país y dejaron huellas imborrables en nuestra historia. Como verán en el mapa, el territorio de la llamada Confederación Argentina era muy diferente al actual. Había tierras que eran habitadas y trabajadas por los pueblos originarios. Hablaremos en un rato de cómo se les quitaron las tierras a esas poblaciones, hiriéndolos y pretendiendo dañar su identidad, y de cómo posteriormente se dividieron los territorios ocupados entre terratenientes poderosos, concentrándose las propiedades en pocas manos que se beneficiarían inmensamente. Vamos a comenzar con el presidente Justo José de Urquiza, que tras la batalla de Caseros en el año 1852 venció a Juan Manuel de Rosas, quien tuvo que renunciar a la gobernación de Buenos Aires. Urquiza asumió la presidencia por la fuerza, luego de la batalla de Caseros. Esto significa que su primer gobierno es considerado de facto. Entre los años 1852 y 1854 asumió el liderazgo de la Confederación. Su lema era Organización Nacional. Firmó varios pactos y acuerdos que lo colocaron en el poder y que permitían financiar su gobierno con el dinero obtenido de las rentas de la aduana de Buenos Aires. Un hito muy importante de este periodo es la redacción de la Constitución Nacional en el Congreso General Constituyente del año 1852. En ella se veían reflejados los beneficios de la élite, los más poderosos, y además no permitía votar a los ciudadanos. Este importantísimo documento fue sancionado con todas las provincias en el año 1853, menos por Buenos Aires, quien pretendía ser un estado independiente del resto de la Confederación. Buenos Aires acusaba a Urquiza de ser un dictador y además no quería que los beneficios de su aduana se nacionalicen. En marzo de 1854, Urquiza fue elegido como presidente de la Confederación mediante elecciones. Así, gobernaría entre 1854 y 1860. La ciudad de Paraná, en Entre Ríos, fue designada en ese entonces la capital federal. Buenos Aires aún seguía sin integrarse. Las diferencias entre Urquiza, en nombre de la Confederación, y el Estado de Buenos Aires, representado por Bartolomé Mitre, los llevaron a enfrentarse en la Batalla de Cepeda, en el año 1859. Urquiza resultó vencedor, y gracias a ello se firmó el Pacto de San José de Flores, a través del cual finalmente Buenos Aires pasó a ser parte de la Confederación. En el año 1860 se realizó una reforma constitucional, en la cual se comienza a llamar a nuestro territorio la Nación Argentina. Además, se dio cierta autonomía a las provincias, por lo cual se siguió destacando el espíritu del federalismo. En marzo de 1860 hubo elecciones, de las cuales resultó ganador Santiago Derqui. Él gobernó entre los años 1860 y 1862. El expresidente Urquiza continuó su camino como gobernador de la provincia de Entre Ríos. La capital federal de la nación argentina aún seguía siendo la ciudad de Paraná. Derqui gobernó poco tiempo. En el año 1861, Buenos Aires volvió a rebelarse en contra.
Esto llevó a las tropas de Bartolomé Mitre a enfrentarse nuevamente en contra del resto de las provincias en la llamada Batalla de Pavón. Buenos Aires resultó vencedor y colocó a Bartolomé Mitre por la fuerza en la presidencia de la nación. Bartolomé Mitre fue presidente de facto, por la fuerza, entre los años 1862 y 1868. Centralizó todo el poder en Buenos Aires y también creó numerosas instituciones gubernamentales. Domingo Faustino Sarmiento era su director de guerra. Él tenía una postura bélica. Proponía que se desarrolle una guerra civil para que Buenos Aires pudiera dominar al resto de las provincias. Mitre optó por una postura más conciliadora, pero de todas formas hubo varias operaciones del ejército e invasiones a las provincias. En un sublevamiento en la provincia de La Rioja, murió el reconocido líder Vicente Chacho Peñalosa. Mitre, en desacuerdo con las medidas de Sarmiento, lo quitó de su puesto de director de guerra. En el año 1865, Mitre unió sus tropas a la guerra contra el Paraguay, de la mano de Brasil y Uruguay. El pueblo argentino estaba totalmente en desacuerdo en ir a esta guerra, por lo cual Mitre y las provincias una vez más se desencontraron. Durante el gobierno de Mitre se fundó la Sociedad Rural Argentina. Los ganaderos pretendían divulgar las nuevas técnicas, modos de modernización de las estancias y promover la industrialización de los productos agropecuarios con el objetivo de abastecer al mercado local. Además, fomentó la importación de maquinarias, equipo y capitales para desarrollar industrias locales. Argentina se movía económicamente a través del llamado modelo agroexportador. Principalmente en este periodo se exportaban materias primas a Inglaterra para luego realizar productos elaborados en las industrias de ese país. El problema de este sistema era que de alguna u otra manera Inglaterra salía beneficiado y Argentina perdía dinero. De a poco y con tiempo fue desarrollándose la industria argentina, representada en ese periodo principalmente por la azucarera en Tucumán, la vitivinícola en la región de Cuyo y la saladeril. Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de la Nación Argentina entre los años 1868 y 1874. Su gobierno se destacó por la inmensa labor educativa que se llevó a cabo. El ministro de Educación era Nicolás Avellaneda. Se llevó a cabo el primer censo nacional, cuyos resultados develaron que el 80% de la población era analfabeta. Se creó además la Escuela Normal de Paraná para formar a futuros docentes y se crearon más de 800 escuelas primarias en todo el territorio argentino. Además, se fundaron bibliotecas nacionales e instituciones científicas. Sarmiento promulgó en el año 1873 la llamada Ley Electoral, en la cual permitía que todo ciudadano mayor de 17 años que sepa leer y escribir, es decir, que estuviese alfabetizado, pudiese votar. Un gran cambio con respecto a los otros gobiernos. Hay que contemplar, sin embargo, que Sarmiento no estaba de acuerdo en que toda la población recibiera educación. En su ideología, él dividía a los sujetos en dos tipos: civilización y barbarie. Sarmiento pensaba que para acercar al país a la cultura y mejorar la ciudadanía, se debían exterminar aquellos que eran intransformables, refiriéndose a los pobladores originales de este territorio. Por este motivo,
invirtió dinero en el ejército, lo proveyó de armas y comenzó a avanzar sobre los territorios indígenas para eliminarlos y ocupar sus tierras. La civilización llegaría, según Sarmiento, de la mano de los inmigrantes europeos, que traerían sus costumbres y cultura a nuestro país y mejorarían la raza. Nicolás Avellaneda fue presidente de la Nación Argentina entre los años 1874 y 1880. Durante su gobierno, realizó importantes acuerdos de límites con Chile y Paraguay. Además, modificó la ley electoral que había desarrollado Sarmiento, dándole mayor participación a los opositores a su gobierno. También en este periodo se formó el PAN, Partido Autonomista Nacional, conformado por gente poderosa de la élite, quienes tendrían en sus manos los gobiernos de los próximos años. En este periodo repercutió en el comercio exterior una crisis económica que se dio en Europa, por lo que en Argentina se dio un déficit económico. De todas formas, impulsó la industria nacional con dinero que consiguió gracias a que colocó altos gravámenes a las aduanas. Además, hubo una llegada masiva de inmigrantes europeos a nuestro territorio en búsqueda de nuevas oportunidades. Avellaneda continuó los primeros pasos que había dado Sarmiento en la expansión del territorio argentino. Su ministro de guerra era Adolfo Alsina, quien ordenó la realización de una zanja en el sur del territorio bonaerense, para que los pobladores originarios del sur no pudiesen pasar. Esta estructura fue llamada Zanja de Alsina. Se realizaron expediciones de gran magnitud, tanto hacia el norte como hacia el sur. Hacia el norte se llevaron a cabo las campañas al Chaco, ocupando ese territorio y fundando la ciudad de Formosa en el año 1879. Hacia el sur ocurrió la llamada Conquista del Desierto, bajo varias expediciones lideradas por el general Julio Argentino Roca, quien posteriormente sería presidente de la nación. Al arrasar con los pobladores originarios de estas tierras, se evidenciaron consecuencias terribles, como la muerte de indígenas, la servidumbre, la separación de familias y el aniquilamiento de los caciques, los líderes de los pobladores. Así, los militares y poderosos se adueñaron en un principio de estas tierras. Se favoreció la propiedad privada, concentrándose grandes extensiones de tierra en manos de las élites ganaderas. Bueno, espero que este video les haya servido para entender un poco más acerca de cómo se organizó nuestro país durante el siglo XIX y que los motive a seguir investigando y aprendiendo. Les mando un abrazo enorme.